Muy buenas noches. Eh, Gracias por abrirme espacios en vuestro corazón. Sabemos que en este momento pueden estar descansando en sus casas, quizás algunos llegando de sus lugares de trabajo. Y bueno, qué mejor que escuchar eh, algunas palabras que nos permitan mejorar nuestra condición de salud. Hoy tenemos nuevamente un live donde queremos enfocarnos sobre un estilo de vida saludable que es fundamental e importante, que es el que tiene que ver con la alimentación y cómo conservar un peso saludable, ¿sí? Hemos decidido ponerle a este encuentro, a este live, el yo-yo del peso, ¿sí? Porque vemos que el peso muchas veces fluctúa entre subimos, bajamos y nos cuesta mantenernos en un peso saludable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no bajamos tan fácil? Es una pregunta muy frecuente en nuestra consulta diaria aquí en Chanralas. Pero aprovecho por aquí para saludar a Diana Betancourt. Diana, buenas noches, qué rico que nos estés acompañando hoy. Está por aquí Sonia también, que está esta noche con nosotros. Sonia, buenas noches, gracias por seguirnos en estos live. También Sepúlveda nos está acompañando. Bienvenida. Y todos los que nos ven también desde muy lejos, por aquí aprovecho para saludar a Mariela Fonseca, que nos ve desde Canadá, y todo ese convoy de amigas que están por allá. Bueno, entonces hablar del peso es hablar de muchas cosas, ¿sí? Empezando porque para entender qué es lo que pasa con el peso, tenemos que hacer un pequeño resumen y que sea en palabras muy sencillas, muy fáciles, muy tangibles, para entender qué es lo que pasa con la composición del peso. Si bien todo lo que nosotros comemos, absolutamente todos, menos el agua tal vez, ¿sí?, se termina convirtiendo en glucosa. Es decir, que la glucosa, ¿sí?, es como lo es la gasolina para los vehículos, para nosotros la fuente de energía más importante, ¿verdad? Y para que esa glucosa logre llegar hasta la sangre, necesitamos empezar desde una muy buena masticación, mirar qué tipo de alimentos son los que vamos a consumir, cómo está nuestro sistema digestivo, y eso tiene que ver cómo están nuestras bacterias, ¿sí?, que están ahí, que hacen parte de nuestra vida y de nuestra existencia. Cómo está nuestra circulación sanguínea a nivel del estómago y del intestino delgado, que es donde se absorben los alimentos, cómo está el páncreas, que es el que va a terminar produciendo insulina para poder meter esa glucosa en las células, cómo está el hígado, que va a permitir metabolizar todos estos alimentos. Entonces, si vemos, el tema de la alimentación es algo que es bien complejo, en el sentido de que intervienen muchas situaciones en nuestro cuerpo y no podemos hablar de una sola cosa para entender o intentar comprender de dónde obtenemos nuestro peso, ¿sí? Entonces, en esa escala que acabé de mencionar, como en esa secuencia, tenemos que empezar por mirar primero qué es lo que comemos, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué es lo que comemos? Porque hay alimentos que pueden predisponer a que más fácil podamos aumentar de peso, por ejemplo, ¿sí? Pero inclusive antes de mirar qué es lo que debemos comer o qué es lo más recomendado, podríamos dividir que hay otras dos circunstancias muy importantes que pueden determinar que nuestro peso tienda a elevarse o tienda a bajarse, ¿sí? En el caso de hoy estamos hablando más del sobrepeso y la obesidad, o sea que podemos encontrar enfermedades genéticas, ¿sí?, que tengan una tendencia a que podamos acumular más tejido graso, a que nuestro metabolismo se vuelva mucho más lento y por ende a que acumulemos más tejido graso en nuestro cuerpo y por ende que aumente el peso corporal. Hay muchos síndromes, está el síndrome de Prader-Willi, está el síndrome de Adler, y estos suenan como a cosas muy raras, está el síndrome del X frágil y muchos otros, pero para tener para tener una idea general, quiere decir que hay circunstancias en las cuales nuestros genes se activan muchas veces desde el momento en que nacemos y predisponen para que mantengamos un peso elevado. Ojo,
pero de cada 100 personas, si acaso una podrá tener algún componente genético. Ojo con eso. ¿Por qué les digo que es importante eso? Porque para muchas personas puede convertirse en excusa el decir que son gordos por genética. Entonces, mi mamá es gorda, yo también soy gordo, mi papá es gordo, yo también soy gordo, mis tíos todos eran gordos, entonces a mí me tocó ser gordo. No, esa es una forma de excusarnos y de no hacernos responsables de nuestro peso, ¿vale? Hoy en día, con la tecnología que se tiene, se sabe que en un gen que se llama el CEP19, cuando ese gen se suprime, suceden varias cosas en nuestro organismo que generan tendencia a aumentar de peso. Es decir, es una realidad que dependiendo de nuestro estilo de vida, es decir, si hacemos o no hacemos deporte, cómo manejamos el estrés, qué tipos de enfermedades nos dan, qué tipo de alimentos, que ahorita vamos a hablar de ellos, estamos consumiendo más y cuáles menos, pueden predisponer a que existan ciertas mutaciones, cambios, malformaciones en esa información genética que traen nuestras diferentes células, y eso pueda llevar a que se enlentezca el metabolismo, a que no funcionen bien nuestros órganos encargados de metabolizar la glucosa, la energía, hablo del hígado, del páncreas, del intestino, y probablemente puedan predisponer a que aumentemos de peso. Entonces, de todas maneras, aunque sea poco frecuente, es importante tenerlo presente. Por eso es que si en el caso de ustedes o de alguna persona quiere hacerse responsable de su peso y realmente ha tenido dificultades para bajar de peso, con actos tan sencillos como cambiar su tipo de alimentación y de ejercicio, y no ha logrado bajar de peso, siento que es fundamental que exista una primera consulta, bien sea con un médico mínimamente general, ¿sí? O con un nutricionista para arrancar. Ya dependiendo de los diferentes exámenes que se hagan, de la valoración que se realice, pues si se sospecha que puede haber una patología de base de tipo genética o una patología hormonal, pues habrá que manejarla para facilitar ese control de peso. Porque si bien hay un componente genético que puede predisponer, que es muy raro, pero puede estar y hay que tenerlo en cuenta para quienes estamos valorando pacientes continuamente con alteración del peso, también es importante revisar el componente hormonal, porque hay muchos trastornos hormonales que también ralentizan el cuerpo. Y esta palabra está muy de moda hoy, sobre todo en los temas de ansiedad y estrés, que debemos buscar ralentizar nuestra vida, buscar calmarnos y estar más lentos. Bueno, resulta que ralentizar el metabolismo significa que la forma en que gastamos la energía se vuelve muy lenta, y entonces cualquier cosa que comemos se acumula en nuestro cuerpo en forma de glucosa, y eso significa acumularse en forma de tejido graso y nos volvemos más gordos, ¿sí? Porque se ha ralentizado el organismo, y muchas veces ocurre por trastornos hormonales, como cuáles: el famoso hipotiroidismo, que seguramente ustedes lo han escuchado, que es cuando la hormona tiroidea, esa que tenemos aquí en el cuello, no produce la suficiente hormona tiroidea. Desaparece la somnolencia, el sueño, sentimos frío, aperezamiento, como que no hay ganas de caminar, de movernos. Pueden haber un poco de trastornos emocionales, sobre todo como ansiedad o a veces depresión, y eso lleva a que, así comamos poquito, se vuelva tan lento que es difícil gastar la energía o la glucosa que tenemos, acumulamos más glucosa, aumentamos el tipo de peso, ¿vale? Entonces, además del hipotiroidismo, existen otras alteraciones como el síndrome de Cushing, ¿sí? En el cual aumenta la producción de cortisol, y muchas veces se da porque hay un tumor, muchas veces benigno, a nivel de la glándula hipofisiaria que está en el cerebro. Produce mucha hormona liberadora, mucha adrenocorticotropina, que es una hormona que viaja por la sangre y llega a las glándulas suprarrenales que están encima de nuestros riñones, y hace que produzcamos mucho cortisol. El cortisol es un esteroide que produce nuestro cuerpo, pero si se produce en exceso, nos engordamos, la cara se vuelve redonda, nos salen cachetes, nos salen papadas, nos sale una jiba por acá y acumulamos mucho tejido graso, sobre todo en el pecho, en la barriga y en la cara, y las extremidades se vuelven delgaditas.
¿vale? Por eso es importante que un médico nos pueda valorar en ese primer momento para poder enfocar también cómo está nuestro estado hormonal. Por ejemplo, las mujeres es muy frecuente cuando hay ovarios poliquísticos, es decir, que salen quistecitos en los ovarios, también es una causa para que se vuelva más lento el metabolismo, se producen algunos otros esteroides como los andrógenos y además del cortisol, y estos llevan a que se retengan líquidos y aumente el tejido graso también en nuestro cuerpo. El componente hormonal desde el punto de vista como patología para explicar nuestra obesidad también es muy escaso, casi que de 100 pacientes con obesidad, 1 podrá tener un trastorno hormonal o 2. Entonces, si miramos desde esta perspectiva, por cada 100 pacientes que tenemos, uno podría tener una alteración genética y 2, una alteración hormonal. Pero esos 100, 97 definitivamente es por su estilo de vida, por lo que comen y por el tipo de actividad física que tienen. Es decir, que el mensaje o la información está direccionada a que tomemos conciencia de la importancia de alimentarnos de una forma saludable y de revisar qué puede estar pasando en nosotros que nos dificulta el poder bajar de peso. Bueno, aprovecho por aquí para saludar a las personas que se han venido conectando. Lina María, buenas noches Lina. Por acá Deiner, que también está conectado. Buenas noches Deiner, qué bueno verte por acá nuevamente. Entonces, si nos vamos a centrar en ese 97% de personas que realmente tienen un aumento de peso y que no es por un componente hormonal ni tampoco por un componente genético, lo que toca revisar son los estilos de vida saludable. Hay una frase que alguna vez escuché en un curso de nutrición para control de peso y que me gusta y que la manejamos en Chen Relax, en nuestro centro de medicinas alternativas, sobre todo en el programa que tenemos de Relax y Menos Kilos, que está hecho para bajar de peso, y es la siguiente frase: uno engorda porque come más de lo que gasta. Vuelvo y lo repito: uno engorda porque come más de lo que gasta. Es decir, todos los alimentos tienen una carga calórica, ¿verdad? Es decir, una información energética que vamos a usar. Pero hay algunos alimentos que se pueden metabolizar mucho más fácil en nuestro cuerpo que otros. Entonces, en forma general, el primer mensaje que tenemos que ver es que si tenemos sobrepeso, seguramente muchas cosas de las que comemos no necesitamos esa cantidad de alimento. Es decir, que ya el cuerpo nos está diciendo que si tenemos unos kilitos de más, la invitación es a que busquemos comer menos, ¿sí? Buscar comer menos, ¿sí? Sabemos que el acto de comer es una de las cosas más importantes del ser humano, ¿sí? Porque de alguna manera asociamos el comer como esa posibilidad de mantenernos vivos. Es más, en nuestra cultura nos han enseñado que cuando no comemos bien nos enfermamos o estamos muy mal, ¿sí? Y ahí es donde también el tema de la alimentación tiene un componente cultural, ojo, muy importante. Miren, es muy frecuente en la consulta encontrar que pues, obviamente la mayoría de las personas que vienen donde uno están enfermas, rara vez visita a un paciente a un médico porque quiere prevenir cosas, no es parte de nuestra cultura occidental. Entonces todos los pacientes que vemos pues prácticamente tienen algún tipo de enfermedad. Y cuando hay procesos infecciosos, inflamatorios, digamos de un componente moderado que requieren cierto cuidado, hablo de una neumonía, una gastroenteritis, hablo también de un tumor, hablo de cuando hay trastornos mentales como ansiedad o depresión, una de las cosas que primero pierde el paciente es el apetito, ¿verdad? Y en algunas ocasiones también el sueño, pero sobre todo el apetito. Y vemos cómo inclusive más que el paciente, a veces la familia es la que más se angustia porque el paciente no está comiendo. Y porque hemos creído que si no come, no va a tener donde acá energía y se nos va a poner peor. Y eso es como obligándolo a comer, ¿verdad? Eso de alguna manera es ir en contravía.
Es decir, que tenemos que ver cómo el tema de la obesidad tiene también un componente cultural, ¿sí? Porque nuestra cultura nos incita y nos invita a que debemos estar comiendo continuamente, inclusive cuando estamos enfermos. Y no, yo quiero que ustedes se den cuenta que si por ejemplo tienen una mascota, un perro, un gato, y el gato o el perro está enfermo, ustedes se dan cuenta que deja de comer, ¿vale? Él busca su espacio, su silencio, de alguna manera evita digerir para que el sistema digestivo descanse y realmente el sistema inmune se pueda enfocar en tratar la enfermedad que en ese momento está invadiendo al paciente. Y es más, días o semanas después viene de nuevo el apetito, y no es cualquier apetito, nadie quiere comer la nevera y el mundo porque se recupera. Entonces hay que entender eso, que el cuerpo nos habla y que no siempre vamos a tener el mismo apetito, y que si estamos bajo algún proceso agudo de enfermedad, como una infección por ejemplo, lo que menos vamos a querer es comer, ¿vale? Y no hay problema, no importa, más bien estar hidratándonos sí es importante, pero comer no. Es más, en esos estados de enfermedad se hace más importante poder dormir. Eso sí es fundamental, porque recordemos, como hemos hablado en algunos live y en los videos que tenemos en YouTube, el dormir nos regenera, ¿sí? Más que inclusive el comer, ¿vale? Entonces por ahí hay que reevaluar varias cosas. Segundo, en nuestra cultura hemos aprendido, y yo me incluyo, porque fui criado en gran parte con una abuela, donde nos decían que había que estar gorditos para vernos saludables y sanos, pero hoy en día sabemos que eso es totalmente mentiras. Estar en sobrepeso o con obesidad puede aumentar la posibilidad de despertar genes para producir cualquier cáncer que se imaginen ustedes en su cabeza: cáncer de seno, cáncer de colon, cáncer de próstata, de lo que quieran. Hay cada vez más evidencia que el sobrepeso y la obesidad despiertan genes de algunos cánceres. También despiertan genes de enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, el hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo cómo cada vez más la obesidad hoy en día ya es claro para la comunidad científica que es una enfermedad inflamatoria crónica, y ya la gente está empezando a percibir que realmente es importante buscar ajustar el peso. Ojo, digo ajustar el peso porque también, como nuestra cultura se mueve en los extremos, también aparecen esas corrientes de extremo que queremos ser los chicos o las chicas fines. Entonces todo es súper, hiper, mega saludable. Ese abdomen debe ser una chocolatina, el peso debe estar mucho más abajo de lo que se nos propone, y comer se vuelve un pecado. No, ojo, eso tampoco es saludable, ¿sí? Realmente hay que volver a recuperar y a reconciliarnos en saber escuchar nuestro cuerpo. No siempre tenemos el mismo apetito, no siempre queremos comer lo mismo, no siempre estamos igual. Entonces es importante eso. Entonces vamos viendo varias cosas. Uno, que hay un componente cultural que nos está invitando a ser gorditos, ¿verdad? Y que nos dice inconscientemente que si no estamos gorditos no estamos saludables. Segundo, como contraposición de esa situación, hay también una corriente que nos invita a estar en todo el extremo contrario, y tan así que aparecen enfermedades donde hay trastornos de alimentación como la anorexia, la bulimia, aquellas personas que comen y después tienen que hacer algo para vomitar porque se sienten culpables de esa forma de comer, y tampoco eso es saludable, ¿verdad? Entonces, para empezar a encontrar ese peso ideal tenemos que revisar qué es lo que comemos, ¿sí? Y en esa estrategia lo fundamental es que la mitad de lo que comamos en el día sean verduras. Por ahora no importa qué tipo de verduras: tomate, zanahoria, cebolla, espárragos, podemos meter ahí también el apio, pimentón, bueno, etcétera, infinidad de verduras. Revisemos que la mitad de lo que tú te comas en todo el día hayan sido verduras. Por lo menos comerte 2 frutas, ojo, 2 frutas, no jugos, ¿sí? Porque el hecho de licuar, el hecho de quitar la cáscara, el hecho de colar y que la semilla y la fibra de esa fruta no llegue a nuestro sistema digestivo cuando nos tomamos el jugo, hace que ese jugo se absorba tan rápido que estresa a nuestro hígado y al páncreas,
y con el tiempo puede haber hígado graso, inflamación en el hígado y aumento de peso. Y muy sanamente el paciente dice, pero médico, yo tomo jugos y bastantes y sin azúcar, jugo natural, pero realmente el jugo no está hecho para nosotros. Obvio, recordemos, cuidado con los extremos. No hay un número mágico, pero podría recomendarte un jugo a la semana, no más, para que tengas el placer de tomártelo, ¿verdad? Pero un jugo diario, o hay veces que hay jugo en la mañana, en la tarde, en la noche, eso es una bomba de tiempo, valga la redundancia, en el tiempo. Entonces los jugos realmente hay que sacarlos de la cotidianidad, diferente a estas mezclas que se hacen de vegetales, que como no es de frutas, sino que es de verduras, pues trae menos carga de glucosa, hace menos pico glicémico y digamos que esos jugos, pues ya no son jugos, sino que son esas mezclas que se licúan de vegetales, pues son más pasables, ¿no? Que el pepino, que la lechuga, pero aún así la idea es poder morderlas. Es más, detrás del jugo hay una lectura muy bonita. A veces es más fácil tomarse el jugo porque como se licuó y se bebe y se traga, no me toca morder. Y eso significa que en 5 segundos, 10 segundos me habré tomado el jugo. En cambio, ¿cuánto me demoro masticando y masticando la verdura? Mucho tiempo o más tiempo. Pero como no hay tiempo, porque nuestra cultura actual nos está invitando a que no hay tiempo y que vivimos en tiempo, pero el tiempo siempre está en las mismas 24 horas, los mismos 7 días a la semana, las mismas 52 semanas, etcétera, del año. Solo que como estamos cada vez en una carrera desaforada, con menos tiempo, pues no hay que sacarle tiempo a comer y eso también nos está engordando. O sea que si bien estamos hablando de que hay que aumentar las verduras, bajarle a los jugos, 2 frutas diarias, viene un tercer apunte que es fundamental y es masticar bastante. Que cada bocado de lo que te vayas a comer que entre a tu boca lo mastiques por lo menos 15 veces. Obvio, si masticas una manzana 15 veces no creo que alcances a llegar porque tiene tanta agua que antes se habrá ya disuelto. Pero un pedazo de carne, unos frijoles, una papa, etcétera, puedes llegar hasta 15 o más veces. Eso implica que tienes que sacar más tiempo para comer, pero vas a notar que te llenas más rápido, que le sacas más jugo al alimento, ¿verdad? Lo aprovechas, es más delicioso, lo disfrutas y fuera de eso facilita la digestión de ese alimento, es decir, más rápido se va a absorber lo que de él nos sirve, vamos a digerirlo más rápido y menos posibilidad de que se quede un exceso de energía en nuestro cuerpo, porque como estamos masticando bastante, le estamos dando tiempo a que nuestro cerebro, cuando el estómago se sienta ya en plenitud y lleno y produzca lipasas, nos vamos a dar cuenta de que ya nuestro cerebro debe decir, hey, ya para de comer, ya no comamos más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a sentir la sensación de plenitud y de que estamos llenos. O sea que algo interesante es que también hay que sacarle tiempo a comer para comer bien. Bueno, y dentro de ese esquema de los alimentos, importantísimo los granos también. Hemos hablado de unas 3 o 4 veces a la semana comer granos. Recordemos que esos granos principales son los frijoles, la lenteja, la arveja, las habas, ¿sí? También, y los garbanzos, por ejemplo. Está el tema de las carnes, que la carne, digamos, más saludable son las carnes de los animales que, digamos, no están en medios de estrés, ¿verdad? Y que tienen más laxitud y posibilidad de movimiento. Pues entre esos estarían los peces de mar, ¿verdad? Serían los ideales y los animalitos del mar, las ostras, los cangrejos, camarones, etcétera. Después serían las aves, pero en nosotros pues son puras aves de corral, el pollo. Lo ideal sería podernos comer ese pollo que es de criollo que llamamos, ¿verdad? Ese pollo que no está amarrado, que lo dejan dormir, que no se estresa y que no siempre está comiendo cuido, ¿no? Que come un poquito más natural, el animalito que se encuentra, etcétera, es mucho más saludable. Tenemos que mirar que hoy en día en yo lo llamaría como un armamentismo, nos estamos llenando de tantas cosas, sobre todo en el tema de la alimentación,
por vender tanto un alimento tan manipulado, que en última instancia terminamos comiendo animales muy manipulados, porque pues a punta de cuido nomás, animales que no dejan dormir, que se trasnochan, que se estresan, que es lo que nos estamos comiendo realmente, ¿verdad? Por eso el maestro de la escuela Neijin, lo recuerdo, José Luis Padilla, nos decía, nos invitaba a que siempre que vayamos a comer lo que deseamos comer, es importante orar por esos alimentos, porque no sabemos qué carga emocional tenga, qué carga genética, cómo hayan sido manipulados, y de alguna manera nos van a servir, esa es la intención, de si bien hay un disfrute, para mantener este organismo que tenemos. Es el hecho de orar y de intencionarnos para que ese alimento se transforme en nosotros, pues que se transforme en salud, que se transforme en amor y que se transforme en fe, que son tres cosas fundamentales que necesitamos cuando comemos: salud, amor y fe, que son las tres cosas que nos pueden transformar y por ende transformar este planeta donde estamos. Bueno, entonces siguiendo en ese mismo ritmo, se hace importante revisar el tema de los probióticos y los prebióticos. Los prebióticos como la lisina, que es un elemento que viene por ejemplo en la cebolla, en los espárragos, y nos permite que las bacterias puedan digerir mejor los alimentos. En el tema de la fibra, comer frutas, que se pueda comer uno la fibra, no el zumo de la fruta, por eso los jugos no es lo más saludable, ya que la fibra alimenta nuestras bacterias y nos mejora nuestra digestión. Y recordemos que mejorar nuestra digestión es mejorar nuestro sistema inmune. Muy bien. También tenemos el tema del agua. Tomar bastante agua. El agua no aumenta el nivel glicémico, no aporta calorías. Por ende, pues nos da sensación de plenitud, de llenura, y mejora también nuestra digestión y cómo se moviliza nuestro sistema digestivo, sobre todo cómo se mueve ese intestino delgado y ese intestino grueso. Muy bien, de esta misma manera llegamos ya al estómago, y es importantísimo que cuando estemos comiendo nuestro sistema digestivo esté relajado. ¿Qué significa que esté relajado? Pues que exista la disposición, la actitud y la posibilidad de comer. Es decir, es comer mejor, obviamente sentado que parado. Comer con el tiempo suficiente para lo que cada uno ha decidido comerse, para poder masticar bien, ¿verdad? Eso significa que estemos concentrados en ese acto de comer. Es decir, muchas veces estamos comiendo, pues estamos viendo noticias o estamos leyendo a la vez un artículo, una revista, qué sé yo, y así no nos concentramos, y muchas veces lo que vemos o lo que escuchamos en esas noticias o en esa lectura nos genera ciertas emociones que nos pueden generar tensión y cambian nuestro flujo sanguíneo en el sistema digestivo, y puede haber distensión, dispepsia o dolor abdominal, y no permitimos que los alimentos se absorban bien. Aparece algo que llama permeabilidad intestinal, que es como dañar esa capa del intestino que permite absorber los alimentos, y se terminan absorbiendo muchas sustancias que no son saludables, y pueden aparecer, por ejemplo, alergias en la piel, trastornos emocionales, por ejemplo. Por eso es muy importante concentrarnos en comer, ¿vale? Y dentro del tema de por qué aumentamos de peso, muchas veces aparece también nuestro estilo de vida desde el punto de vista psicológico. Es decir, definitivamente se hace fundamental estar conscientes de esa emoción de miedo y de tristeza cuando nos visite. Porque como lo hemos dicho antes, el miedo y la tristeza nos podrán seguir visitando muchas veces, pero lo importante es que no se queden en nosotros, porque cuando el miedo se queda en nosotros aparece la ansiedad y con él el estrés, o cuando la tristeza se queda en nosotros aparece la depresión y también con él el estrés. Y cuando hay estrés, como hay tanta adrenalina y tanto cortisol, primero este cortisol hace que retengamos más líquidos, hace que el metabolismo se altere, se vuelve más lento, y así llegamos comiendo lo mismo que antes de estar estresados, ansiosos y depresivos. Ya esa carga de energía que tenemos no se gasta tan rápido,
y toca guardarla. ¿Y dónde la guardamos? El tejido graso. Nuestro tejido graso es como una bodega donde se guarda lo que no se gasta. Y como estamos comiendo bastante, más de lo que necesitamos, entonces es por eso. Y digo que estamos comiendo más de lo que necesitamos porque cada vez es más fácil encontrar comida. Sí, es decir, en la casa está la cocina o a veces en los cajones encontramos comida. Tú sales afuera de tu casa y por lo menos hay una tienda cerca. Sales al centro de tu ciudad y estamos invadidos de restaurantes y comida. Y estamos hablando de que hace unos 100, 200 años atrás eso no era así, era más escaso encontrar comida y mucho más difícil antes, por eso había menos problemas de obesidad. Entonces hoy en día la pregunta es, ¿estamos comiendo mucho porque es muy fácil conseguir la comida? Y también porque muchas veces cuando hay trastornos de ansiedad, esa ansiedad nos lleva a estar llenándonos con comida más que realmente porque comamos con hambre, ¿sí? Porque hemos perdido la capacidad de escuchar cuando comemos por hambre y cuando por ansiedad, ¿vale? Bueno, dentro de estos estilos de vida saludable que nos pueden facilitar el perder de peso, fundamental el gasto energético. Eso quiere decir el aumentar la demanda para gastar energía. ¿Y eso en qué se traduce? En ejercicio o en movimiento. Aumentar nuestro trabajo, ¿verdad? Si tenemos un trabajo físico o si no, hacer ejercicio. Cuando hemos hablado de los beneficios del ejercicio, hemos dicho que por lo menos debemos hacer 150 minutos de ejercicio diario, ¿verdad? Pero eso es lo mínimo como para que nuestro corazón esté bien. Pero si tenemos que gastar energía, mínimamente deberíamos apostarle al doble. Es decir, qué rico buscar hacer 300 minutos de ejercicio semanalmente. 300 significarían más o menos unos 5 días de a 60 minutos. O sea, 5 días, 1 hora, ¿verdad? O 6 días, 50 minutos, si queremos bajar de peso. Si ya estamos en el peso ideal, pueden ser los 150 minutos semanales. Bueno, quiero ir cerrando este tema con lo que hablamos de la alimentación, con una frase que me regalaba un amigo que de profesión es médico y endocrinólogo. Y él decía, tenemos que volver a comer comida de verdad. ¿Qué significa comida de verdad? Es aquella comida que si tú la dejas por fuera de la nevera, ¿sí? En menos de un día o 2 días se te va a dañar, porque es comida de verdad. Les pongo un ejemplo, piensen en una gomita de dulce, por ejemplo, y ustedes la dejan en el escritorio, ¿sí? ¿Verdad? Esa gomita o ese bombombón puede durar días y semanas. Eso no es comida de verdad. En cambio, ustedes dejan una manzana, dejan un aguacate, ¿verdad? Dejan un tomate por fuera de la nevera y próximamente se va a dañar. Eso es comida de verdad. Entonces hay que buscar alimentarnos con esa comida de verdad. Vamos a lo mismo, no, evitemos el extremo. Ningún extremo creo yo que es saludable. Todos estos alimentos que se preparan con azúcares refinados, que tienen un sabor espectacular, hablo de chocolatinas, bombombones, dulces, y que realmente para muchos son ricos al probarlos, se pueden consumir, pero muy ocasionalmente, hablo de una vez por semana, quizás darse ese gusto y esa posibilidad, ¿verdad? Pero procurar comer lo más saludablemente posible en la cotidianidad. Bueno, familia, entonces realmente sí podemos mejorar nuestro peso. Creo que es un compromiso que tenemos que hacer con nosotros mismos. Es una tarea ardua, no es tan fácil como decir que vamos a ir a la tienda a comprar algo y ya. Eso requiere una estrategia, una planeación. Muchas veces necesitamos a un tercero o a una otra persona que nos apoye en ese proceso, bien sea para descartar algunas otras patologías o enfermedades y de alguna manera hacer un buen acompañamiento. Recuerden en nuestros videos que hemos hecho como DR José Luis Albarracín, que me pueden encontrar en YouTube, en Instagram o en Facebook, hemos dedicado gran tiempo para hablar de alimentación saludable. Ahí nos pueden revisar varios temas. También estamos en Chenralas, donde tenemos
un programa que se llama Relax y Menos Kilos, como en la medida en que las personas aprenden a manejar sus emociones, les es más fácil mantener su peso saludable. Con mucho gusto podemos también atenderlos en Chen Relax en forma presencial o también en forma virtual, como lo hacemos con varios pacientes para el control de peso. Bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda, puede ser el momento para socializarla. Recuerden que la estrategia está en realmente reaprender cómo alimentarnos, escuchar nuestro cuerpo y darnos cuenta que sí es posible mejorar esa condición de peso. A pesar de que hayan muchas variables, lo ideal es poco a poco irnos haciendo responsable de esas diferentes variables, un buen ejercicio, manejar nuestras emociones, comer muchas verduras y unas 2 frutas diarias, alimentarnos con granos, masticar bastante, ¿verdad? Hacernos conscientes de lo que estamos comiendo y definitivamente disfrutarnos el presente, disfrutarnos la vida, porque comer hace parte también de nuestra vida y se puede convertir en un hábito saludable que nos va a permitir estar mejor, evitar que se disparen o que se activen algunas enfermedades. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este live. Los invito nuevamente para que en 8 días nos puedan acompañar. Si nos sugieren algún tema que para ustedes sea importante, que podamos manejar a través de las redes, que podamos socializar y que le podamos servir, les quedo infinitamente agradecido que nos puedan escribir a las redes para que les podamos responder. Y recuerden, también en YouTube está nuestro canal de Dr. José Luis Albarracín. Se pueden escribir ahí y nos pueden seguir con los videos que vamos montando continuamente. Muchas gracias, los amamos y recuerden, disfruten, aliméntense saludablemente y de cada presente, que cada presente es un alimento muy rico espiritualmente y emocionalmente. Felicidades, que descansen.